la dulzura. Porque la dulzura es una virtud femenina. Quizá por eso agrada sobre todos en los hombres. Si me objetara que las virtudes no tienen sexo, lo que es verdad, pero eso no evita que nosotros tengamos uno, que sella nuestros gestos, nuestros sentimientos e incluso nuestras virtudes. La virilidad no es una virtud, ni el principio de una virtud, aunque la etimología puede sugerirlo. Sin embargo, hay una manera más o menos viril, más o menos femenina, de ser virtuoso. El coraje de un hombre no es el de la mujer, sino su generosidad ni su amor. Vean a Simone Weil o a Etty Hillesum. Ningún hombre escribirá, ni vivirá, ni amará jamás así. Lo único absolutamente universal, y por lo tanto asexuado, es la verdad. Pero la verdad no tiene moral ni sentimientos, ni voluntad. ¿De qué manera podría ser virtuosa? Solo hay virtud del deseo, y todo deseado es sexuado. ¿Hay algo de testículo?, decía Diderot. En el fondo de nuestros razonamientos más sublimes, de nuestras ternuras más depuradas, testículo se decía entonces también de los ovarios, pero ello no anula la diferencia. Si solo hay valor para y por el deseo, como creo, es normal que todos nuestros valores sean sexuados. No quiero decir que los valores sean privativos de uno u otro sexo, ni los quiera Dios, por supuesto, pero cada individuo tiene, en función de lo que es hombre o mujer, tal o cual manera, algo masculina o algo femenina. Y no basta el sexo biológico, de vivirlos o de carecer de ellos, sería un desastre. Observa a Todorov. Que todo el mundo se alineara con los valores masculinos. Sería el triunfo de la guerra, aún justa, y de las ideas incluso generosas. Faltaría lo esencial, el amor. No se me podrá convencer de que el amor, para el individuo o para la especie, no empiece con la madre, que es la vida, que es la dulzura. Por favor, no me digan que las mujeres también tienen ideas. Lo he notado, pero también he creído notar que se engañan menos que los hombres, y es una ventaja. Pocas mujeres, me parecen, habrían aceptado escribir la crítica de la razón pura o la gran lógica de Hegel, por razones relativamente a la pesadez y monotonía de esos libros, por más geniales que sean. Suponen una seriedad intelectual, una fe en las ideas, una idolatría del concepto que un poco de feminidad tornaría improbables y casi ridículas, si no fueran tan mortíferas. ¿Acaso hay algo más pobre que una abstracción, algo más muerto o algo más ridículo que considerarlas con toda seriedad? Arlet, que se acaba de despertar, me está escuchando. En cuanto a la violencia femenina, también la he encontrado, pero ¿acaso es una causalidad que la mayoría de los crímenes sean perpetrados por hombres? ¿Que los niños pequeños jueguen a la guerra y que casi solo los hombres la practiquen y a veces obtengan placer en ello? Se me dirá que ese concierne a la cultura, tanto o más que a la naturaleza. ¿Quién sabe? Y no me importa. Nunca dije que masculinidad o feminidad fueran exclusivamente biológicas. La diferencia sexual es demasiado esencial, demasiado omnipresente para no ser explicada a la vez por el cuerpo y la educación, por la cultura y la naturaleza. Pero la cultura también es real. ¿No se nace mujer? ¿Uno se hace mujer? No, no es tan sencillo. Se nace hombre o mujer y uno termina siendo lo que es. La virilidad no es virtud ni falta. Es una fuerza, así como la feminidad es una riqueza, incluso en los hombres. Y también una fuerza, pero diferente, todo es sexuado en nosotros, excepto la verdad, insisto. Y es mejor así. ¿Hay diferencias más ricas y deseables? Es un libro maravilloso, tenés que leerlo, querido oyente, tenés que leerlo. Sigo, Arlet, sigo. Pero volvamos a la dulzura. Lo que tiene de femenino, o parece tal, es un coraje sin violencia, una fuerza sin dureza, un amor sin cólera. Es lo que se oye también en Schubert y se lee también en Etty Hillesum. La dulzura es ante todo una paz, real o deseada. Es lo contrario de la guerra, de la crueldad, de la brutalidad, de la agresividad y de la violencia. Paz interior. La única que es virtud, a menudo atravesada por la angustia y el sufrimiento, Schubert. A veces iluminada por la alegría y la gratitud, Etty Hillesum, pero siempre desprovista de odio, de dureza, de insensibilidad. Aguerrirse y endurecerse son dos cosas diferentes, observaba Etty Hillesum en 1942. La dulzura la distingue, es amor en paz, incluso en la guerra, tanto más fuerte cuanto es aguerrido, y tanto más dulce por ello. La agresividad es debilidad, la cólera es debilidad, la violencia misma, cuando descontrolada, es una gran debilidad. Y solo la dulzura puede controlar la violencia, la cólera, la agresividad.
La dulzura es una fuerza y por eso una virtud. Es fuerza en paz, fuerza apacible, suave, pletórica de paciencia y de mansedumbre. Vean a la madre con su hijo. La dulzura es toda su fe. Vean al Cristo o al Buda con todos. La dulzura es lo más que se parece al amor. Sí, todavía más que la generosidad, más aún que la compasión. Por lo demás, no se confunde con ninguna de las dos, si bien las acompaña casi siempre. La compasión pena por el sufrimiento ajeno. La dulzura evita provocarlo o aumentarlo. La generosidad desea el bien del otro. La dulzura rehúye dañar al otro. Se asemeja a los beneficios de la generosidad, y acaso lo sea. Sin embargo, Arlet, ¿cuántas generosidades acertadas, cuántas buenas acciones invasivas, enfobadas, brutales, habrían podido ser más ligeras y amables gracias a la dulzura? Sin contar que la dulzura nos torna generosos, porque es dañar al prójimo no darle lo bueno que solicita o que podemos darle. Interesante. La dulzura trasciende la compasión, pues se anticipa a ella y no necesita ese dolor del dolor. Quizá más negativa que la puramente afirmativa generosidad, pero más positiva que la puramente reactiva compasión. La dulzura mora entre los lindes, sin nada de peso ni de pose, sin nada de fuerza ni agreda. He citado, al hablar de la pureza, la notable fórmula de Pavese en su journal. Serás amado el día en que podrás mostrar tu debilidad sin que el otro se sirva de ella para afirmar su fuerza. Decía yo que era desear ser amado con pureza, también es querer ser amado con dulzura, es decir, ser amado. Dulzura y pureza van casi siempre de la mano, porque la violencia es la maldad original, la primera obscenidad, ya que la maldad hace daño, ya que el egoísmo corrompe. Todo puede ser ávido, grosero, brutal. Por otra parte, cuánta dulzura, cuánta pureza en la caricia de un amante. En ella muere toda la violencia del hombre, toda la obscenidad del hombre, toda la brutalidad del hombre. Mi dulzura, dice él, y es una palabra de amor. ¿Quién sabe sino la más verdadera y la más dulce? Si los valores son asexuados, Arlet, señala Todorov, todo individuo es necesariamente heteróclito, imperfecto, incompleto. El camino hacia una humanidad más completa o por ello más humana solo puede encontrarse en la androginia o en la pareja. Casi siempre la parte femenina que hoy en el hombre lo salva de la peor. Cuánto horror entre los hombres, cuánta violencia, cuánta vulgaridad en los trenes de soldados, desprovistos de feminidad. No sé si se puede decir lo mismo de las mujeres, si necesitan una cierta dosis de masculinidad. La mujer, decía Rilke, está más cerca del humano que el hombre. ¿Quién sabe si la androginia también puede hacer una riqueza, un encanto, sin duda, una fuerza en las mujeres? Pero una necesidad, una virtud. Se confunde a menudo la feminidad con la histeria. Su caricatura, también en los hombres, patológica, la histérica desea seducir, ser amada, parecer. Eso no es dulzura, eso no es amor. Es narcisismo, artificio, agresividad desplazada, toma de poder. La histérica, decía Lacan, busca un amo sobre quien reinar. Seducción sin duda, pero en el sentido en que la seducción despista o abusa. Es la guerra amorosa y lo contrario del amor. Arte de la conquista, reverso del don de sí. Alarde, opuesto de la verdad. La dulzura es el en vez, es acogida, respeto, apertura. Virtud pasiva, virtud de sumisión, de aceptación, quizás, y por ello más esencial. ¿Hay sabiduría sin pasividad? ¿Hay amor sin pasividad? Es más, ¿hay acción sin pasividad? Esto último sorprende para un occidental. Es una evidencia en Oriente. Tal vez porque el Oriente es mujer, como lo sugiere en alguna parte Levi Strauss. O se engaña menos en cuanto concierne a los valores viriles. La acción no es activismo, no es agitación, no es impaciencia. A la inversa, la pasividad no es inacción ni pereza. Dejarse llevar por el corriente, dice Bangerman, nadar con ella, en el lugar de agotarse contra las olas. La dulzura es de someter a lo real, a la vida, al devenir, a la imperfección de lo cotidiano. Virtud de flexibilidad, de paciencia, de devoción, de adaptabilidad. Lo contrario del macho pretencioso e impaciente, como dice Rilke. Lo contrario de la rigidez, de la precipitación, de la fuerza tosuda o pertinaz. El esfuerzo no basta para todo. La acción no basta para todo. Por una necesidad de la naturaleza, decía Tucídides.
Todo ser ejerce siempre la totalidad del poder de que dispone. La dulzura es la excepción que confirma esa norma. Es poderío sobre sí mismo, contra sí mismo, cuando es necesario. El amor es retiro, señala Simone Weil. Rechazo del ejercicio de la fuerza y del poder, y de la violencia propios. El amor es dulzura y don. Lo contrario de la violación, lo contrario del asesino, lo contrario de la toma de poder o de control. Es Eros liberado de Tánatos y de sí mismo. Virtud sobrenatural, decía Simone Weil, y no lo creo en absoluto. Vean una gata con sus crías, vean a un perro que juega con niños. La humanidad no ha inventado la dulzura, pero la cultiva, se nutre ella y así se torna más humana. El sabio, Arlet, decía Spinoza, actúa con humanidad y dulzura. Humanit et benigne. Esa dulzura es la benignidad de Montaigne, debida incluso a los animales, insistía, a los árboles y a las plantas. Es la negativa a producir dolor, a destruir cuando no es indispensable, a saquear. Es respeto, protección, benevolencia. No llegar a ser caridad, que ama al prójimo como a sí mismo y que supone, como viera Rousseau, la adopción de una máxima sublime. Haz al otro lo que quieras que te hagan a ti. La dulzura no apunta tan alto, es una especie de bondad natural o espontánea cuya máxima, menos perfecta que la anterior pero acaso más útil, sería la siguiente. Haz el bien con el menor daño posible al otro. Esta máxima de la dulzura, sin duda es menos elevada que la de la caridad, menos exigente, menos exaltante, es también más accesible y por ello más útil y más necesaria. La historia de la humanidad prueba que es posible vivir sin caridad, pero no sin un mínimo de dulzura. Los griegos, y especialmente los atenienses, se jactaban de haber aportado la dulzura al mundo, porque en ella veían lo contrario de la barbarie, casi un sinónimo de civilización. El etnocentrismo no es nuevo. Sin duda es verdad que nuestra civilización es griega y que nuestra dulzura necesariamente debe algo a los helenos. Pero, ¿qué era la dulzura? Praotes, para el griego antiguo. Lo mismo que para nosotros, lo contrario de la guerra. La primera aclaración la da el verbo, que significa apaciguar. Lo contrario de la cólera, lo contrario de la violencia y la dulzura, dureza. Más que una virtud, en primer término, es la conjunción de varias a su fuente común. Y hay un apartado que dice, en el nivel más modesto, la dulzura designa la gentileza de los modales de la benevolencia hacia el prójimo, pero puede intervenir en un contexto más noble. Al manifestar para con los desdichados, se acerca a la generosidad y a la bondad. Con los culpables es indulgencia y comprensión. Para con los desconocidos el hombre en general es humanidad y casi caridad. Asimismo, en la vida política puede ser tolerancia o clemencia según se trate de la relación con los ciudadanos o con los súbditos o incluso con los vencidos. En el origen de esos diversos valores hay, sin embargo, una misma disposición a escoger al otro como alguien a quien solo se le deseara el bien, por lo menos en la medida en que se practicable sin desmedrón de algún otro deber. Y el hecho es que los griegos tuvieron noción de esa unidad, ya que todos estos valores se pueden, según el caso, designar con la palabra praos. Aristóteles reconoce en la dulzura una virtud completa, el justo medio, en la cólera, entre esos dos defectos que son la irascibilidad y la lasitud. El hombre dulce está entre el colérico, difícil y salvaje, y el que es servil y estúpido, debido a sus imposibilidades o excesiva placidez. Hay cóleras justas y necesarias, así como existen guerras y violencias justificadas. La dulzura allí decide y actúa. Aristóteles observa, no obstante, que su virtud de praotes se inclina peligrosamente hacia el lado de la carencia. Si bien el hombre dulce es aquel que se encoleriza por lo necesario o por las personas que lo merecen y que además lo hace de modo conveniente en el momento adecuado y por el lapso que haga falta, tremendo, regular todo eso. Y no con mayor frecuencia ni más tiempo ni un exceso. La cuestión de criterio y de límite sigue pendiente. Solo se llama dulce a quien lo es en mayor medida que sus conciudadanos, pero como saber el límite de la dulzura, ¿no? ¿Cómo saberlo? ¿Quién puede evaluar el objeto y el alcance de la duración legítima de una cólera? Otra. La dulzura puede oponerse aquí, y en efecto se opondrá a la magnanimidad. Suele ser así. Hola Chiqui, ahí está Arlet, está en la cunita, ella ya va a empezar a opinar.
Ya la van a escuchar. Tal como la altivez griega se opone a la humanidad judeocristiana, soportar las burlas o permitir que se insulten a los enemigos es señal de una alma vil, escribe Aristóteles. El maestro Alejandro, tal como su alumno, no tenía tendencia a presentar la otra mejilla. Hay un extremismo de dulzura, una especie de tentación evangélica, que se puede considerar despreciable o sublime según la perspectiva que se adopte. ¿Cobarde? No, porque la dulzura solo existe cuando no se origina en el miedo. Hay que elegir aquí sencillamente entre dos lógicas, la del honor y la de la caridad. Y todos sabemos hacia qué lado se inclina la dulzura. Y Arlet empezó a opinar. Es imperativo entonces que, por dulzura, predicar la no violencia. Es una consulta, ¿no? La vuelvo a hacer. ¿Es imperativo entonces, por dulzura, predicar la no violencia? No es tan sencillo. Porque la no violencia, llevada a su extremo, nos prohibirá combatir eficazmente la violencia criminal o salvaje. No solo cuando apunta a nosotros, lo que la caridad podría admitir e incluso justificar, sino cuando amenaza a otros. Por ejemplo, cuando masacra u oprime a inocentes indefensos. Lo que ni la caridad ni la justicia podrían tolerar, quien no lucharía para salvar a un niño, quien no tendría vergüenza de no luchar, la violencia no es buena. La no violencia es buena, está bien así. Escribe Simone Weil, solo cuando es eficaz. Lo que equivale a decir que la opción no es de principio, sino de circunstancia. Es interesante esa parte. A eficacia equivalente, la no violencia es sin duda preferible. Y ellos nos habla de la dulzura que también comprendió Gandhi en la India. Pero calcular la eficacia relativa de un medio es asunto que atañe a la prudencia, que no se puede sacrificar sin faltar a la caridad, cuando está en juego la vida de otros. ¿Qué hacer, por ejemplo, si una mujer es atacada en mi presencia? Usa la fuerza, responde Simone Weil, a menos que sea capaz de defenderla con igual resultado sin apelar a la violencia. Sin duda, eso depende de los individuos y de la situación, y agrega Simone Weil, también del adversario. La no violencia contra las tropas británicas en la India es una cosa, y estoy de acuerdo, pero contra Hitler y sus panservicianos, la violencia vale más que la complicidad, que la debilidad ante el horror, que la blandura o la complacencia ante lo peor. No hay que confundir entonces a los pacíficos, que aman la paz y están dispuestos a defenderla incluso por la fuerza, con los pacifistas, que rechazan toda guerra. Decía entonces que rechazan toda guerra a los pacifistas, ¿no? Cualquiera que sea y contra quien sea. Elegir la dulzura en sistema o en absoluto es impedir la defensa. Por lo menos en determinadas circunstancias de aquella. La paz, que se pretende, ética de convicción, diría Marx, Weber, pero a veces irresponsable por sí misma convicción. No existen valores absolutos. O en todo caso la dulzura no lo es, ni sistema de moral, ni virtud suficiente. Ni siquiera el amor justifica todo o disculpa todo. No reemplaza a la prudencia ni a la justicia. Con mayor motivo, la dulzura solo es buena cuando no sacrifica las exigencias de la justicia y del amor, debido ante todo a los más débiles y a las víctimas más que a los verdugos. Arley se está macando. Arley, vino. ¿En qué circunstancias entonces tenemos el derecho moral y el deber de luchar y especialmente de matar? Solo cuando es necesario para impedir males mayores. Por ejemplo, más muertes, más sufrimientos, más violencia. Se dirá que cada uno puede tener criterios diferentes y que en un principio así no ofrece ninguna garantía. ¿Cómo podrías saberla? Es una gran pregunta. Solo existen los casos particulares singulares y nadie puede decidir por nosotros. ¿Es justificable, por ejemplo, la pena de muerte? ¿Por qué no si fuera eficaz? El problema en este campo no es tanto moral como técnico y político. Si la pena de muerte contra los asesinos de niños pudiera salvar más niños, por un posible efecto disuasivo y la imposibilidad de contumacia, o igual número o mejor que la cantidad de criminales ejecutados, ¿quién podría oponerse? ¿O hay que convertir en un absoluto el respeto de la vida humana? ¿Por qué no? Pero entonces también hay que condenar al aborto. Y todo aborto, porque proteger más a un asesino de niños que a un niño en gestación, ¿no? Pero entonces no era lícito matar a los nazis durante la guerra. Y son culpables de los jueces de Nuremberg, que condenaron a Göring, Ribbentrop y varios de sus semejantes. Lo absoluto es absoluto, y no puede depender de las circunstancias ni de los individuos. Para mí, que no creo en ningún absoluto, ¿hay algo más relativo que la vida y el valor de la vida?
El problema es de oportunidad, de medida, de eficacia, ya lo dije, y tiene, por de pronto, menos relación con la dulzura que con la prudencia, o con la dulzura, pero bajo el control de la prudencia y de la caridad. No se trata, en primer lugar, de castigarse, se trata de impedir. En relación con la pena de muerte, en los asuntos de derechos humanos, lo dije, pero no es así. En los asuntos de derechos en común, no tengo opinión y no le doy mayor importancia. La prisión perpetua e incluso la de 20 o 30 años es tanto mejor. Marcel Conche propone una solución razonable que me gusta bastante. A ella me remito. Pero no sé si me hará decir en ningún caso que un Hitler, si lo que hubiera capturado vivo, o alguno de sus secuaces debería haber terminado sus días en una cárcel. Son demasiado pocas seguras y las víctimas, pasadas y por venir, tienen derecho a exigir más. Problema político, dije, o técnico. Ello no soluciona el problema moral. Si admitimos que a veces es legítimo matar para combatir un mal mayor, y el valor individual del acto no deja de variar como siempre, e incluso en una situación que se supone habitual, por ejemplo la guerra. En función de los individuos, cada uno debe juzgar. ¿Pero cómo? Haría falta un criterio. Simone Weil, con su rigor de costumbre, propone uno, lleno de exigencias y de dulzura. Y paso a decirles: guerra, mantener intacto el amor por la vida, nunca infligir la muerte sin aceptarla a uno mismo. En caso que la vida es de X estuviera ligada a la propia hasta el punto que las dos muertes fueran simultáneas, ¿estaríamos dispuestos a que muriera? Si el cuerpo y el alma aspiran a la vida y a pesar de todo, sin mentir, podemos responder que sí, tenemos derecho a matar. Pocos seres capaces de esta dulzura, y solo ellos podrán ser violentos. A veces, con toda inocencia, para nosotros, para no estamos allí, que estamos muy lejos. Eso no significa que la violencia nunca se justifique. Se justifica cuando su ausencia sería peor. Significa sencillamente que la violencia nunca es inocente. Bienaventurados los dulces, los mansos, no piden tanto. Pero solo ellos, si no hubiera misericordia, podrían ser violentos inocentemente. Para lo demás, la dulzura limita la violencia tanto como puede el mínimo necesario o aceptable. Virtud femenina, única que logra que la humanidad sea humana.